El día de hoy van a necesitar su libro de química y su cuaderno Meraki. En búsqueda de mayor producción de alimentos. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la seguridad alimentaria garantiza en todo momento a todas las personas el acceso físico y económico a una alimentación suficiente, sana y nutritiva, que les permita satisfacer sus necesidades energéticas, así como sus preferencias alimentarias para desarrollar una vida activa y sana. No obstante, lo anterior, actualmente cerca de 10.75% de la población mundial, principalmente en los países menos desarrollados, sufren desnutrición o mueren de hambre, por lo que aún estamos lejos de alcanzar ese objetivo. Por otra parte, aumentar la producción de alimentos no es tan sencillo. Solo el 10% del suelo en todo el planeta tiene las condiciones para ser cultivado y el otro 20% puede emplearse con altos costos económicos y medioambientales, que en este caso la opción más viable consiste en aumentar el rendimiento de estas tierras por medio de fertilizantes, los cuales proveen en los suelos los tres nutrientes más importantes de las plantas: nitrógeno, fósforo y potasio, en una forma en que éstas los puedan asimilar. A finales del siglo XIX se produjo en el mundo el primer fertilizante sintético. En México lo empezó a producir Guanomex en Cuautitlán, Estado de México, a partir de 1951. Actualmente, esta planta ya no funciona. Sin embargo, el sulfato de amonio sigue produciéndose en nuestro país. De hecho, en 2008 fueron fabricadas 404.162 toneladas de este producto. Uno de los procesos de obtención de este fertilizante consiste en hacer reaccionar aminoácidos con lo que son ácido sulfúrico. El amoníaco se introduce en un recipiente cilíndrico, cuya sección inferior tiene la forma de cono invertido, que contiene el ácido sulfúrico al 30%, al 50% de masa. La reacción que se efectúa es la siguiente que estamos observando. Entonces, luego el sulfato de amonio se somete a una cristalización y posterior centrifugación. De ahí los cristales pasan al secador rotatorio, se tamizan y se envasan en sacos. Y de ahí es que se obtiene lo que conocemos nosotros como fertilizantes. Y estos fertilizantes ayudan a que la agricultura pues obviamente no tenga plagas las cuales las consuman y no puedan generar producción de alimento. Estamos observando una ruta la cual nos dice que tenemos la producción de la industria del sulfato de amonio, que es lo que explicamos hace rato, que pasa un reactor, del reactor pasa un centrifugado, luego un secado y ya se obtienen las hojuelas. Entonces en este caso nos dice que el 97% de los fertilizantes nitrogenados se derivan del amoníaco, que es una base, y el 70% de los fosfados, el ácido fosfórico. Y entonces observamos la tabla 4.1 que nos dice que las materias primas para la síntesis de fertilizantes son las siguientes: el amoníaco, el ácido nítrico, el nitrato de amonio, la urea, el sulfato de amonio, el fosfato de amonio, fosfato de calcio y el superfosfato, que en este caso sus materias primas pues son derivados de estos, que son el amonio, el oxígeno, el nitrito, el amoníaco, el ácido sulfúrico, ácido fosfórico, roca fosfórica pulverizada, etc. Entonces nos dice que de la tabla anterior podemos observar que las principales materias primas para la producción de fertilizantes son una base del amoníaco y tres ácidos sulfúricos, y también el nitrito y el fosfórico. Entonces, estas sustancias se encuentran entre los 20 principales productos químicos. Es por eso que Roald Hoffmann, premio del Nobel Química en 1988, afirma que la industria química no solo elabora productos para lujos, sino también para el pan, pues los fertilizantes han permitido dar sustento a una población mundial en constante crecimiento.
La obtención de la mayoría de los fertilizantes sintéticos se clasifican dentro de uno de los dos grandes grupos de reacciones que vas a estudiar en este bloque, las reacciones ácido y base. El otro grupo de reacciones químicas son las de oxidación y reducción, entre las que se encuentran la combustión de la madera. Entonces vamos a observar la importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades representación de ácidos y bases? La química de los ácidos y las bases tiene una función muy importante en muchos procesos que ocurren en el organismo. Así, por ejemplo, cuando el oxígeno que respiramos no genera la suficiente energía para realizar un ejercicio, se produce ácido láctico como resultado de los procesos celulares. Cuando el ejercicio es fuerte, se origina más ácido láctico que tu sistema circulatorio no puede eliminar. Este aumento produce dolor muscular. Hasta que el organismo elimina el ácido es cuando dejas de sentir este dolor. Estas son las famosas agujetas que todos hemos sentido después de realizar algún esfuerzo físico al que no estamos acostumbrados. Pero la importancia de los ácidos y las bases no solo radica en la función que desempeñan en los seres vivos, sino también en la amplia gama de productos que utilizamos para realizar nuestras actividades cotidianas y en la industria química. Los ácidos y las bases son algunos de los compuestos industriales más importantes en la naturaleza. Por ejemplo, el ácido sulfúrico ocupa el primer lugar entre los 10 productos que más produce la industria química en el mundo, cuyo destino principal es la fabricación de los fertilizantes. En quinto lugar se encuentra el amoníaco, empleado como abono y en productos de limpieza, y en sexto lugar está el hidróxido de sodio, el cual comúnmente llamado como sosa o lejía, usado en la producción de jabón por su capacidad para reaccionar con las grasas. Y en octavo lugar, el ácido fosfórico es el ingrediente de las bebidas gaseosas. Y entonces, ¿qué te parece si comenzamos por averiguar cómo podemos reconocer a los ácidos y las bases? Y del lado derecho tenemos 3 vasos de precipitado. El primero contiene vinagre, el segundo contiene un jabón neutro y el tercero tiene un antiácido. Pero en este caso, estas soluciones al inicio obviamente no tenían estos colores, lo que se les hizo una disolución con extracto de col morada. Entonces, si el vinagre es un ácido, el jabón neutro es una sustancia neutra y el antiácido una base, cuando se hace la tinción de la col morada, el jabón, al ser una base neutra, pues no va a tener ninguna modificación. En lo que viene siendo el vinagre, al ser un ácido, su modificación cambia de color de morado a rojo. Y cuando tenemos el antiácido, que es una base, en este caso su coloración cambia de morado a verde. Desde este momento nosotros sabemos y podemos identificar que el antiácido, cuando nosotros lo consumimos en el cuerpo humano, lo que hace es disminuir los ácidos que encontramos en el organismo, principalmente en el estómago. Entonces, obviamente, al ser una base, los neutraliza. Estas son las funciones principales de los ácidos y las bases. Posteriormente pasamos a lo que son las propiedades de los ácidos y las bases. Y nos pregunta, ¿alguna vez te picó una abeja o una avispa? Si es así, habrás notado que el dolor es muy intenso. Sin embargo, ¿sabías que el causante del dolor en ambos casos es diferente? En el caso de la abeja, la sustancia que causa el dolor es un ácido, mientras que el de la avispa es una base. Una manera de identificarlos es mediante la observación de sus propiedades físicas y químicas, como el sabor, la reacción con los metales y el bicarbonato de sodio, cambio de color de los vegetales al sumergirlos en estas sustancias, entre otros. Entonces, seguramente se percataron que ciertas sustancias comparten algunas propiedades que las hacen diferentes de otras. Por ejemplo, el jugo de naranja, el jugo de limón
el vinagre, el tomate, el champú. Estos son unos ácidos y por lo tanto cambian al tornasol azul a rosa y tienen sabor agrio y se observa una intensa efervescencia al contacto con bicarbonato de sodio y con el zinc. Los carbonatos reaccionan con los ácidos produciendo dióxido de carbono gaseoso, que genera la efervescencia. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio y el ácido acético del vinagre reaccionan según la siguiente ecuación, donde se libera gas, también tenemos agua y obviamente estamos teniendo la liberación del vinagre. Los ácidos también reaccionan con la mayoría de los metales, excepto con el cobre, mercurio, plata, platino y oro, produciendo hidrógeno gaseoso. De esta manera podemos identificar cuáles serían los ácidos, gracias a que al momento de hacer unas mezclas siempre van a tener estas reacciones. Por otro lado, lo que es el jabón, el antiácido, el limpiahornos, estos presentan sabor amargo y son astringentes. No producen efervescencia con el bicarbonato de sodio y el color del tornasol rosa vira a azul. Este tipo de sustancias se llaman bases o álcalis o hidróxidos. Y existen sustancias como el agua destilada que no son ácidas ni son bases. Estas reciben el nombre de sustancias neutras. Otra manera de identificar a los ácidos o las bases es mediante el uso de indicadores. En la actividad anterior observaste que hay compuestos como el papel tornasol que cambian de color si se encuentren en un medio ácido o básico. De ahí que se utilicen para determinar si la sustancia es un ácido o una base. Estas sustancias reciben el nombre de indicadores. Los indicadores pueden ser sintéticos como los que muestran en la tabla 4.2, que nos indican que son el indicador de anaranjado de metilo, rojo de metilo, el tornasol, el fenaldehído, el azul de formotil, el anaranjado, el rojo, etc. Y también están pues, los naturales como el jugo de mora, el vino tinto, los extractos alcohólicos de la cebolla morada y los extractos de pétalos de flores coloridas como las rosas rojas, las bugambilias, el alcatraz, el jazmín y la flor de Jamaica. Estos son unos indicadores naturales. Y bueno, entre los colorantes fundamentales de las flores y verduras se encuentran también las antocianinas, que tienen la propiedad de cambiar de color cuando entran en contacto con un ácido o con una base. Por ejemplo, el extracto de col morada se pone rojo en vinagre, que es un ácido, y vira a verde en una disolución jabonosa, que es una base. Y entonces al momento de llegar a lo que es el extracto de las flores y verduras coloridas, estos son también utilizados como indicadores. Y entonces tenemos lo que sería rosa, bugambilias, té negro, col morada, jugo de uva. Y en un medio ácido, pues bueno, van a cambiar de color a rojo, lo que es la rosa y la bugambilia, el té negro a café claro, la col morada a rojo o rosa y el jugo de uva a rojo. En el medio básico, pues bueno, esos van a ser sus colores a cambiar. Bien chicos, es momento que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Ácidos y bases. El objetivo, identificar las diferencias de los ácidos y las bases. La actividad es la número 52. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 196 a la 202. Y entonces van a realizar también la siguiente actividad experimental, que es de la página 201 y 204. En este caso el experimento trata sobre lo que les acabo de dar explicación en la lectura. Ustedes van a recolectar una serie de indicadores y una serie de bases y ácidos que quieran saber ustedes que si es un ácido o una base. Lo único que tienen que hacer es seguir los procedimientos que está indicando y bueno, al final hacer las anotaciones correspondientes, ya una vez que ustedes hayan detectado si estos son ácidos o son bases.
No se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno Meraki, abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o EduCap en el espacio de la actividad 52, Química.